Vamos a continuar en estos vídeos viendo unas curvas que vamos a llamar B-splines. Las hemos introducido también en los vídeos anteriores, pero en los vídeos anteriores nos hemos centrado en las curvas de Bézier. Acordaros, una curva de Bézier es la que dibujas con Rhino con tantos puntos de control como el grado que le metes a Rhino más 1, ¿vale? Es decir, si a la hora de darle aquí a esta curva por puntos de control metéis grado 3. Si queréis una curva de Bézier, Rhino no te va a preguntar, ¿quieres una curva de Bézier? Esto ya es porque siempre va a utilizar B-splines. Si quieres meter una curva de Bézier de grado 3, tienes que meter 1, 2, 3, 4, ¿vale? Tienes que meter 4 puntos de control. Siempre los puntos de control los vemos con esto. Rhino no te pregunta si quieres una curva de Bézier porque él siempre va a trabajar con B-splines. Es decir, vamos a ver que toda curva de Bézier es un B-spline, ¿de acuerdo? Es un B-spline cuyo número de puntos de control es igual al grado más 1, pero que no todo B-spline es una curva de Bézier. Sin embargo, vamos a ver en estos vídeos cómo un B-spline va a estar compuesto por curvas de Bézier, ¿vale? Vamos a aprender alguna cosa. Cuando tenéis varias curvas en Rhino y no sabéis qué grado tiene, lo más fácil es ir a la pestaña de propiedades, marcáis una curva y aquí le dais a Details, ¿vale? A detalles. Y aparece esta ventana de aquí, en la cual, pues en este caso, esta curva es de grado 7. Ahora veréis que la he dibujado para enseñaros una cosa, ¿vale? Y que tiene 8 puntos de control. Es decir, va a ser una curva de Bézier. Lo mismo con esto, propiedades, details, ¿vale? Y en este caso tiene 5 grado 5 y 6 puntos de control. Hay un atajo más sencillo que si escribís aquí what y marcáis aquí, ¿vale? O pues aquí veis, os salen que pues lo mismo, es un atajo a la ventana de propiedades. Ya que tenemos esto aquí, fijaros, aquí nos aparece una cosa que son nodos, y aquí dice que son uniformes. Volvemos a hacer el what, es decir, todas las curvas van a tener nodos, ¿de acuerdo? Y bueno, pues vamos a explicar después qué son estos nodos. Os explicaba esto porque aquí tenéis una curva de Bézier de grado 5, ¿vale? Y aquí tenéis lo que hay que hacer para, mediante el algoritmo de Castelló, pues ir obteniendo puntos de la curva, ¿vale? Rhinoceros tiene dentro programado un algoritmo, no exactamente el de Castelló, pero veis el concepto gráfico. Es decir, cada vez que vamos aumentando el grado, si para grado 2 ya lo hemos visto, ¿veis? Es bastante simple la estructura que lleva asociado el algoritmo de Castelló, ¿vale? Y también las matemáticas, pero en este caso, en esta curva de aquí que hemos dicho que era de grado 7, pues fijaros todo el entramado que lleva detrás. Imaginaros todas las interpolaciones que hay que hacer para tener un punto de la curva. Las matemáticas que utiliza Rhinoceros pues también van a ser más, no más complejas, pero sí más largas. Es decir, le va a costar un poquito más. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que según vamos elevando el grado, las curvas van a tener otra serie de propiedades que veremos también en alguno de los vídeos, pero al ordenador le va a costar más trabajar con ellos. Y no solamente eso, que llega un momento en que si solo utilizamos curvas de Bézier, pues esto deja de ser flexible porque van a ser más lentas y siempre podemos tener este tipo de curvas añadiendo muchos puntos de control, pero nos van a hacer trabajar con un grado muy alto, con lo cual siempre al ordenador le va a costar un poco más. Es decir, las matemáticas que están debajo van a ser más tediosas, va a requerir más etapas, va a requerir más iteraciones. ¿Cuál es la solución que surge y que vimos un poco en la introducción hablando de Bézier? Pues utilizar B-splines, es decir, vamos a intentar construir unas curvas que estén compuestas por curvas de Bézier. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a ver una pequeña introducción y vamos a ver que cualquier B-spline se puede dividir en curvas de Bézier. Vamos a dibujar, porque es lo más sencillo, vamos a dibujar una polilínea, ¿vale?
en vez de la curva, vamos a dibujar una polilínea que sea nuestro polígono de control. Dibujar un número alto de puntos de control. Y a continuación vamos a hacer una curva con estos puntos de control y vamos a marcar grado 2, ¿vale? Es importante que marquéis grado 2. Nos vamos a cambiar de capa. En layers yo me creo una capa roja. Vale, me creo una capa azul. No las nombro. Vale, y luego voy a utilizar, bueno, si necesito otra capa verde, pues ya la crearé. Vale, y fijaros, cuando creas capas es una orden transparente, no sales del comando curva en el cual yo estaba. Le selecciono curva, marco aquí la referencia a objetos de end, me cambio aquí, ¿vale? Y voy cazando los puntos finales para que el polígono de puntos de control de la curva sean los vértices de la polilínea que he dibujado, ¿vale? Es para que lo veáis, ¿vale? Primera propiedad con grado 2, pues bueno, yo creo que la veis, ¿vale? La curva es tangente al polígono de control. En este caso tenemos un B-spline. Esta curva es un B-spline de grado 2. Si escribo what, me dice que tiene grado 2 y tiene 10 puntos de control. ¿Vale? Vamos a hacer también otra cosa. Me voy a la capa azul y vamos a poner puntos en los puntos medios. Selecciono aquí mid de todas las patas menos la primera y la última. Repito comando con el botón de la derecha. ¿Vale? Menos la primera y la última. En este caso, como tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patas, pues en 7 de ellas pongo los puntos medios, que van a ser los puntos de tangente, ¿vale? Y ahora sí, me voy a crear una capa green, una capa verde, y fijaros, voy a hacer curvas de Bézier. Selecciono la capa verde, voy a hacer curvas de Bézier, es decir, marco, le doy a curva por puntos de control, me cercioro de que el grado es 2 y para que sea una curva de Bézier tengo que marcar 3 puntos de control, ¿vale? Pues voy a marcar el primer punto el primer extremo del polígono de control, el segundo vértice y el primer punto medio, ¿vale? Y termino. Y fijaros, la curva de Bézier que me dibuja está sobre el B-spline. Si repito la curva de Bézier, empezando donde he terminado la primera, segundo punto medio, aquí está la otra, ¿vale? Repito el comando con el botón de la derecha, punto medio, extremo, punto medio, repito comando, botón de la derecha, punto medio, extremo, punto medio, y así sucesivamente. ¿Vale? ¿Qué es lo que consigo con esto? Pues lo que consigo con esto es ver que localmente el B-spline, que era la curva roja, se puede dividir en curvas de Bézier, ¿vale? Es decir, que va a tener las propiedades que tienen estas curvas de Bézier. Fijaros, esto de que sea tangente para grado 2 no se cumple para grado 3. Es decir, si yo copio esta polilínea que he hecho, que va a ser mi polígono de control, ¿vale? Y ahora la hago con grado 3, ¿vale? Me selecciono la capa roja, le doy a curva de puntos de control y selecciono que el grado sea 3 y voy marcando aquí. Pues eso de que fuera tangente, ¿veis? No se cumple con grado 3. ¿Qué vamos a hacer con grado 3? Pues bueno, antes que hacerlo, ya que tenemos este polígono de control, puede que sea liarlo un poco, pero ya que lo que tenemos aquí y estamos hablando de que se separa, fijaros, vamos a marcar otra curva y vamos a meter grado 5 o grado 6, ¿vale? Para que sea un poco diferente. Grado 6, tenéis que tener suficiente número de puntos de control. Si yo dibujo un B-spline de grado 6 que tenga el mismo polígono de control que uno de grado 3, fijaros cómo es la curva de grado 6 comparada con la de grado 3. Se separa, ¿vale? Se separa más del polígono de control. Vamos a ver en otros vídeos ventajas de trabajar con grados altos, pero la desventaja es que se separa del polígono del control, con lo cual va a ser un poco más difícil de controlar si está más lejos. Bueno, volviendo a lo que os quería contar, y con esto acabaremos este vídeo, en el cual estamos viendo nuestro primer contacto con los B-splines. Este polígono de puntos de control lo voy a descomponer, ¿vale? Voy a coger en la capa azul, voy a poner un punto medio
seleccionamos aquí en la segunda y la penúltima pata, y con el resto de patas, ¿qué voy a hacer? Pues las voy a dividir en 3, ¿vale? La norma mnemotécnica es esta es una parte, esta está en 2, y el resto, hasta la penúltima que es 2 y luego la última es 1, lo divido en 3. Escribo divide, que es el nombre del comando, marco estas 3, ¿vale? Y aquí tengo las divisiones. Voy a unir punto medio o división, con lo cual tengo que seleccionar aquí la referencia a objetos de punto, ¿vale? División con división. Ya podéis ver que estas divisiones empiezan a ser tangentes al B-spline. Y no solamente empiezan a ser tangentes, ¿vale? Fijaros, tangente, 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 sino que si yo hago los puntos medios de estas divisiones en otro color, ¿vale? Pues mi B-spline contiene esos puntos. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues si ahora hacemos la curva de Bézier de grado 3, ¿vale? Cerceros, grado 3, estamos con grado 3. Que pase por este punto, extremo, extremo, división, división, ¿veis? Vuelve a coincidir con el B-spline de grado 3. Extremo, división, división, punto medio, ¿vale? Vuelve a coincidir y así sucesivamente. Es decir, que cualquier B-spline puede ser dividido en curvas de Bézier del mismo grado. Existen construcciones equivalentes geométricas para grados superiores, ¿de acuerdo? Pero no vamos a ver, no tiene sentido, porque Rhinoceros internamente está utilizando unas matemáticas que son las que vamos a ver en los siguientes vídeos y que es el algoritmo de Cox-de-Board. Pero quedaros aquí que cualquier B-spline, en el B-spline no hay relación entre el grado y el número de puntos de control, puede ser dividido en curvas de Bézier del mismo grado.